aquí hoy con vosotros para hablar de un proyecto, bueno, y daros también los buenos días, ¿no?, a todas y a todos, para hablar de un proyecto LIFE que la Universidad de Santiago de Compostela pues tiene una participación importante, que es el proyecto LIFE Lugo más biodinámico, y que fundamentalmente se centra en desarrollar aspectos relacionados con la planificación urbana y tiene bastante de componente vegetal, de zonas verdes, parques periurbanos, biodiversidad, paisaje. El proyecto se inició en el año 2016 y termina a finales de este año, y los partners, ¿no?, los grupos que participan en este proyecto de investigación, que es un proyecto del Concello de Lugo, del Ayuntamiento de Lugo, fue quien lo solicitó, y participa la Diputación de Lugo, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela. Y el presupuesto, pues como podéis ver ahí, pues son 3,5 millones de euros. La esencia del proyecto es la planificación de un barrio multiecológico como modelo de resiliencia urbana. Es programar y desarrollar un barrio en la periferia de la ciudad de Lugo que sea un modelo de resiliencia y de adaptación al cambio climático, y que ese modelo se pueda exportar a otros barrios de la ciudad, de otras ciudades, incluso de España y de otros países. Del 90%, con una autosuficiencia hídrica superior al 50%, con una reducción de gases de efecto invernadero del 90%, un 40% serán viviendas públicas, y se multiplicarán por 5 los espacios verdes públicos. Soluciones bioclimáticas se tratarán de conseguir a través de cubiertas verdes, aislamientos, acristalamientos inteligentes. Se crearán un barrio con zonas de confort climático, estará todo perfectamente estudiado, digitalizado, utilizando pues lo que escuchábamos hace unos momentos, inteligencia artificial. Conocer instantáneamente, ¿no?, las circunstancias como temperatura, como humedad ambiental, etc. Se establecerán plantas de biomasa para producir energía eléctrica y de color. Se utilizarán placas solares, aerogeneradores. En cuanto al agua, se prevé la reutilización de aguas grises, de duchas, lavabos, lavadoras, un sistema de recogida de aguas pluviales para aprovechar el agua de lluvia, medidas para economizar agua en grifos, cisternas, duchas, etc. Y en cuanto a la alimentación, pues se prevé la creación de huertos urbanos y el desarrollo también de cultivos aeropónicos. Cultivos aeropónicos son cultivos que no son... normalmente los cultivos son sobre tierra, los hidropónicos son sobre agua, los aeropónicos son sobre aire, las raíces al aire y con una humectación permanente, ¿no?, para que las raíces tengan la humedad que necesitan, ¿no? Pero supone una economía importante en cuanto al uso de agua. Decíamos viviendas bioclimáticas, el barrio se prevé extenderlo a 30 hectáreas de suelo urbano de la ciudad de Lugo, y los objetivos, pues, obtener un alto nivel de confort térmico, tanto en invierno como en verano, y reducir el consumo de energía y los gases de efecto invernadero. Se diseñarán esas viviendas teniendo en cuenta las condiciones climáticas del entorno, como es lógico, aprovechando recursos disponibles como el sol, lluvia o vientos,
utilizando materiales naturales y locales como la madera y la piedra, reciclando los residuos a través de compost, agua residuales para riego y utilizando energías renovables. Una de las acciones importantes del proyecto es la construcción de un edificio que se llama Impulso Verde, que es un edificio con estructura de madera, y en ese barrio multiecológico, avanzado, ¿no?, y diseñado ya hacia el futuro, pues se prevé utilizar la madera como elemento principal de construcción. Sabéis que la madera, pues desde el punto de vista utilizada en la construcción, pues es mucho más eficiente en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero que otros materiales usados con asiduidad, ¿no?, como es el hormigón o como es el acero. Además, la madera, como a través de la fotosíntesis las plantas fijan carbono, pues ese carbono queda retenido, fijado, estabilizado en la madera durante mucho tiempo, ¿no?, en los edificios. Esta es una infografía de la primera fase, vamos a llamar, del barrio multiecológico y con los beneficios que reportará. Bueno, y luego además de ese barrio multiecológico se prevé también, como os decía, completar ese cinturón verde, ese parque lineal verde que está rodeando la ciudad de Lugo, identificar áreas importantes desde el punto de vista de la biodiversidad, tanto vegetal como animal, para conservarlas y mejorarlas si es posible. Y en el Parque Empresarial das Gándaras, que es donde se ubica la mayor parte de las acciones, pues fomentar la instalación de empresas relacionadas con la economía circular, la bioeconomía y el medio ambiente. Estas son las acciones de demostración. Dejamos las acciones de planificación y vamos a ir repasándolas una a una, ¿no? Aquí en esta proyección así general, pues bueno, más o menos donde van ubicadas, pero para ir ganando tiempo vamos a ir a verlas ya una por una, ¿no? Una de estas acciones de demostración pues es la adaptación de sistemas constructivos con materiales del país de baja energía incorporada, concretamente con madera. Y lo que vemos en la fotografía pues es un diseño ya ejecutado, ¿no? Una grisel. Parece que no funciona esto, ¿no? Sí. Ah. Es el puntero. El puntero debería, así funciona, sí. Esta es la grisel, esta se hizo con madera de eucalipto, ¿no? Y bueno, es un entramado de madera de difícil diseño, cálculo y ejecución, que está en la Escuela Politécnica Superior y que recibió un premio en una reunión sobre estos temas. Una de las acciones verdes más importantes pues es la acción que llamamos de selvicultura urbana de frondosas. Aquí, en 4 hectáreas de terreno, pues se hizo una plantación forestal, a un marco forestal de 3 por 3 metros de separación entre las plantas. La idea es crear un bosque urbano y al mismo tiempo utilizar especies autóctonas de Galicia, como veis ahí, pues el roble común, el quercurrobur, el fresno siberiano, el Frasinus excelsior, el arce sicomoro, el que llamamos aquí en Galicia pradairo, el acer pseudoplátanos, y yo creo que no sale, pues también el cerezo. No está, el cerezo común también, el Prunusabium, pues también está. Bueno, es el primero, pero no salió la foto, ¿no? Bueno, pues
La idea, además de crear ese bosque urbano, esa zona verde para la ciudad de Lugo, pensad que estas acciones están en la periferia de Lugo, pero a 3-4 kilómetros del centro urbano, del casco histórico, dentro de las murallas. Es decir, que se puede acceder a pie con mucha facilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, la idea también es demostrar que podemos producir madera de calidad de especies frondosas, de nuestras especies, de nuestros árboles autóctonos. Dado que Galicia, que es una potencia en la producción de madera, producimos la mitad de la madera que se corta anualmente en España, pero es casi exclusivamente de pinos y de eucaliptos, ¿no? Un poco la idea pues, es también demostrar que estas especies pues, también pueden tener o deben también tener su importancia en la planificación del sector forestal gallego, que es un sector además también muy importante por la superficie, porque Galicia, de los 3 millones de hectáreas que tenemos de superficie, 2/3 partes, 2 millones, es monte, es terreno forestal. Se plantaron más de 4.000 pies de estas especies. Ahí vemos pues, el momento de la plantación, ya un par de años más adelante. El cerezo, además de dirigirlas con unos tratamientos silvícolas adecuados a la producción de madera de calidad, además de crear un bosque urbano, además de haber diseñado la plantación con criterios paisajísticos, no separando las 4 especies en grupos o en parcelas independientes, sino mezclándolas pie a pie para tener el bonito efecto de colorido primaveral y otoñal, ¿no? Cuando van a caer las hojas. Pero además, como veis, por ejemplo, el cerezo produce frutos que es alimento también de la fauna silvestre, con lo cual estamos contribuyendo a mejorar y acercar, ¿no?, la biodiversidad animal a la ciudad. Otra acción es la de cultivos energéticos, que está adyacente a la de silvicultura. Esta es la parcela de silvicultura y esta verde pues, es la de cultivos energéticos. Y aquí, en esta experiencia, demostración, pues se han cultivado, se han plantado especies que producen biomasa con mucha rapidez, es decir, que tienen un crecimiento muy rápido. Ahora veremos cuáles son, ¿no? Y la idea es aprovechar esa biomasa para quemar y para utilizar la energía, ¿no?, el calor que se desprende en esa combustión. Es decir, lo que pretendemos es crear biocombustibles, que son combustibles, fuentes de energía renovable, con un bajo contenido en azufre, a diferencia pues, del carbón y los derivados del petróleo, y con un balance neto nulo en dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono que se va a emitir a la atmósfera con la combustión, pues lo han fijado previamente los árboles de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Por eso decimos que el balance es neutro. Y el calor pues se utilizará para calentar agua, por ejemplo, agua caliente sanitaria, y también para producir energía eléctrica. Se utilizaron, como os decía, 2 especies. Una es un híbrido, el Miscanthus giganteus, que se plantó en media hectárea. El Miscanthus, esto es un rizoma, es la parte subterránea, y para multiplicarlo se utiliza la parte subterránea, porque es un híbrido estéril, que las semillas no son fértiles, lo cual es una ventaja, porque es una planta invasora, y si las semillas fuesen fértiles, pues no se debería utilizar, obviamente, ¿no? El clon que se utilizó es un picoplan y se plantaron pues 600 kilos de rizomas, como veis ahí. Y la otra especie o el otro tipo de, en este caso un árbol, que se utilizó para producir biomasa, pues son chopos. Los chopos también son árboles de crecimiento muy rápido y que se utilizan habitualmente como cultivos energéticos en turnos de corta
muy pequeños, ¿no? De 3, 4 años, se cortan cada 3, 4 años. Y en este caso pues utilizamos 2 clones de chopo, uno de tricocarpa, Populus tricocarpa, que es una especie americana, norteamericana de chopo, y otro es la variedad tricobel, y también la variedad raspalge, que es de un híbrido entre el Populus tricocarpa y el Populus canadensis. Los dos son americanos, por eso se dice que es un híbrido interamericano. Se plantaron 3.000 estaquillas de cada clon. Aquí vemos los momentos iniciales de la plantación, arriba los rizomas de Miscanthus, abajo las estaquillas de chopo enterradas. El chopo se multiplica muy bien vegetativamente, es decir, que las estaquillas se introducen en la tierra y enraizan y desarrollan nuevas plantas, ¿no? Aquí ya vemos el Miscanthus emitiendo ya hojas, aquí el chopo, y aquí ya lo vemos en el Miscanthus en fase adulta y el chopo también ya creciendo, ¿no? Otra acción de este proyecto es la creación de un souto. Como veis, las acciones pues, se van desarrollando, unas cerca de otras. Esta es la zona del souto. El souto, en Galicia, no es el soto del centro de España, ¿no? El souto en Galicia pues, es una plantación de castaños de castaños injertados con variedades productoras de castaña selecta, de castaña de calidad. ¿Y por qué un souto en esta experiencia, en este proyecto? Bueno, intentando recuperar un poco la historia, ¿no? La historia vegetal de la ciudad. Lugo pues, fue creciendo y fue englobando pequeños pueblos que había en la periferia. Y en esos pueblos había soutos, había plantaciones de castaños para producir castañas selectas. De hecho, quedan en los alrededores de Lugo algunos testimonios de castaños centenarios monumentales. Y entonces, por recuperar un poco, o recordando, ¿no?, esa fisonomía de lo que fue el entorno de la ciudad de Lugo, pues decidimos crear ese souto en este proyecto. También un poco en homenaje, ¿no?, a este árbol, al castaño, que durante muchos siglos tuvo un papel importante protagonismo en la alimentación de los humanos y del ganado doméstico, de los gallegos, porque la castaña, hasta que se generalizó el cultivo de la patata en el siglo XIX, pues era la principal fuente de hidratos de carbono. De hecho, cuando la patata empezó a plantarse, empezó a extenderse, los gallegos fueron muy reticentes al cultivo de la patata, no lo veían como algo extraño, algo lejano, algo que había que cultivar bajo tierra, con esos ojos, ese aspecto un poco feo, que al menos a ellos no les gustaba. Pero bueno, como el castaño en el siglo XIX se murieron muchos por la enfermedad de la tinta, pues no les quedó más remedio. Y de hecho llamaban a las patatas en algunas comarcas castañas de la tierra, castañolas, castañas marinas, ¿no?, porque relacionaban ese alimento con lo que habían sido las castañas en el pasado. Bien, pues un poco en atención a esas circunstancias pues se ha creado este souto en el proyecto LIFE, en una superficie de algo más de 3,5 hectáreas, en la que se plantaron 286 castaños, con un marco de plantación de 10 por 10 metros, que es un marco habitual. Es un marco habitual de plantación de castaños cuando se van a aprovechar para fruto. Y utilizamos variedades del país. En Galicia tenemos del orden de 80 o 90 cultivares, variedades tradicionales de castaño, productores de castaña selecta, de castaña de calidad. Nosotros utilizamos estos 5 que aparecen aquí: Parede, Blanca, Garrida, Ventura y Negral. Y como estamos en una zona de incidencia de la tinta, 450, 500 metros de altitud, pues utilizamos como patrones estos híbridos
castaños híbridos resistentes a la enfermedad de la cinta. Y sobre esos patrones injertamos las variedades de castaño del país, de castaña sativa. Aquí vemos los castaños ya, el castaño injertado, pues algunas variedades pues son muy precoces. Fijaros que estos castaños tenía la plantación 2 años y ya tienen erizos, ya producen castañas. Es un aspecto ya otoñal. Como veis, un poco el proyecto trata de acercar el rural, por lo menos una parte del rural forestal, a la ciudad, integrándolo con la ciudad y sirviendo al mismo tiempo de ampliar las zonas verdes y de disfrute de los ciudadanos en relación con la naturaleza. Es acercar la naturaleza del campo, del monte, a la ciudad. Otra acción importante pues es la conservación y mejora de un bosque de ribera, de un humedal. En la zona de actuación se conserva esta superficie que vemos aquí de azul. Ese es un bosque que estaba allí. Este no es un bosque creado por nosotros en el desarrollo del proyecto como los que acabo de comentar. Ese es un bosque húmedo, es una zona donde nace el río Rato, que antes os comentaba que luego desemboca en el río Miño, y ahí pues hay un bosque en el que dominan es un bosque húmedo, por lo tanto dominan los alisos, Alnus glutinosa. También hay muchos sauces comunes, Salis atrocinarea, algunos fresnos, Rasinos excelsior, abedules, el Betula pubescens. También hay algún roble, sobre todo en la periferia, en las zonas que ya no están tan encharcadas. Y ese bosque, que tiene valores naturales importantes y está prácticamente en la ciudad, pues en el marco del proyecto se propone lógicamente conservarlo y mejorarlo. Como veis, entre otros valores naturales, pues incluye 3 hábitats de la Red Natura 2000, el hábitat de los robledales, de las carballeiras, el hábitat de los bosques aluviales, de aliso, y el hábitat de los prados de siega de baja altitud. Además, en los inventarios que hemos hecho, ¿no? Inventarios de biodiversidad, pues en cuanto a fauna, se citan 61 especies, 22 de mamíferos, 8 de anfibios, 5 de reptiles y 26 de aves, y las que aparecen en los recuadritos de cada uno de los tipos de fauna, pues son especies con interés para la conservación, según el Real Decreto del año 2011 de especies silvestres en régimen de protección especial, lo que aumenta, si cabe, su valor, y especialmente cuando están en el entorno, en la periferia de una ciudad. Bueno, estas son algunas de las que están precisamente, que tienen interés para la conservación, porque están en el Real Decreto de especies que se deben conservar, ¿no? Este bosque de ribera se extiende por unas 5 hectáreas. Hicimos el inventario faunístico que acabamos de comentar, también hicimos un inventario florístico en el que identificamos 130 especies y un inventario de macromicobiota, es decir, de hongos superiores, de setas, en el que se recogen 55 especies. También encontramos especies peligrosas, especies invasoras, como el hilo de verano, la falsa acacia, la Robinia pseudoacacia, la Falopia valschuánica, y estas especies invasoras, pues lógicamente las erradicamos. Aquí están precisamente pues, arrancando y ya están secas, las van a quemar los restos de esas especies invasoras que vivían en el humedal. También había
pinos, pino radiata, pino insigne, y algún sauce llorón que habían plantado por ahí, y lógicamente pues también se erradicaron, ¿no? Lo que queremos es que conservar lo que es el bosque autóctono, eliminar todo lo que son intrusos, ¿no? Que consideramos que no deben estar allí. Y bueno, como sucede muchas veces en las periferias urbanas, ¿no? y no en las periferias urbanas, ¿no? A veces en medio de los montes, pues había una acumulación importante de basura que también fuimos recogiendo y retirando, en muchos casos con acciones de voluntariado. Y este espacio natural, pues hemos propuesto al Gobierno autonómico, a la Xunta de Galicia, su declaración como espacio natural de interés local. Es una figura de protección a nivel local, que normalmente es a nivel municipal, y bueno, no están muy por la labor, ¿no?, de declararlo, porque su criterio es que para declarar un espacio natural de interés local en un ambiente urbano, porque estas acciones que estamos comentando en la planificación urbanística de la ciudad del Ayuntamiento de Lugo están dentro de la zona urbana, aunque como zonas verdes. Pero en la Xunta prefieren declarar estos espacios naturales de interés local en zonas que estén planificadas como de uso rural. Y bueno, ahí estamos. Y otra de las acciones que llamamos verdes, pues es la creación de un arboretum que es esta zona que abraza, ¿no?, adyacente a lo que llamamos Senil, esta zona morada o lila. Y ahí, en una superficie de 5 hectáreas, pues lo que hemos hecho una plantación de todos los árboles autóctonos de Galicia y las especies arbustivas más importantes. Por lo tanto, será una zona verde de esparcimiento de la ciudad. De hecho, en verano pues ya se hacen visitas guiadas a todas estas parcelas, a todas estas acciones. En este arboretum estamos precisamente estos días colocando las etiquetas con los nombres de las especies y también los códigos QR que llevan a su descripción. Y la idea pues es pues tener como un pequeño jardín botánico de las especies gallegas leñosas, realmente un fruticetum, y con una finalidad pues, paisajística, conservación de la biodiversidad y también didáctica, ¿no?, para que los estudiantes, pues tanto de enseñanzas medias o secundaria como universitaria, pues tengan ahí esta colección de especies y no tengan que irse pues, a los Ancares, al Courel, hacer un viaje largo para ver, por ejemplo, un haya o un roble albar, un Quercus petrea, que solamente tenemos en las zonas de montañas alejadas de la capital. En este arboretum pues hemos plantado 286 árboles de 35 especies y 196 arbustos de 34 especies, que son las más abundantes en los matorrales gallegos. Y los árboles y los arbustos los hemos dispuesto imitando a la naturaleza, es decir, creando artificialmente o ideando bosques que siguen, como el terreno está en desnivel, siguiendo un poco la gradación altitudinal en la naturaleza de esos bosques. Y esos bosques pues, son los bosques de ribera, el rebollar de Quercus pirenaica, el bosque mediterráneo con alcornoque y encina, el robledal de roble común de Quercus robur, el robledal de roble albar, Quercus petrea, el hayedo de Fagus silvática, el bosque mixto con robles, cerezos, fresnos, olmos, el abedular. Y hemos conservado una zona de matorral, que es la que se ve ahí en el círculo, arriba, en el círculo, en la curva roja,
porque en esa zona, bueno, viven o pasan por ahí o anidan 26 especies de aves, sobre todo pájaros, de las cuales 15 son especies con interés para la conservación. Aquí vemos el terreno de como estaba antes de iniciar la plantación. Aquí la plantación, detalle de Frangula alnus, del avellanillo o barraclán. Y la última de las acciones de demostración pues es el edificio que llamamos Impulso Verde, que se separa un poquito de las otras acciones. El Impulso Verde, que ya está terminado, pues irá aquí va en esta parcela. Aquí al lado está el centro comercial Das Termas. Y se prevé, lógicamente, pues comunicar estas acciones verdes, ¿no?, de vegetación que estábamos comentando con un camino, no una carretera. Será un camino para hacer comunicación peatonal o en bici, pero lógicamente para que queden integradas, ¿no?, y que puedan haber rutas fáciles para ver todas las acciones del proyecto. Este edificio se instala en esa parcela de 500 metros cuadrados, como os decía. Bueno, la Comisión Europea estima que en la construcción de edificios consume el 40% de la energía que se utiliza en la Unión Europea. No solamente la construcción, sino también pues, los materiales que se utilizan en la construcción, como es lógico, ¿no? Y que también la construcción supone la emisión, el 36% de la emisión de gases de efecto invernadero en la construcción, utilización, renovación, demolición, etc. Por eso, bueno, es importante diseñar, investigar construcciones que mitiguen, ¿no?, estos aspectos. Y por eso se ideó este edificio Impulso Verde con estructura de madera. Es decir, no se utiliza ni hormigón ni acero. A veces cuando hablamos de esto todavía tenemos la idea de que un edificio de madera es un edificio, es una cabaña de troncos de madera. Y eso está muy alejado de la realidad. Un edificio de estructura de madera es un edificio que puede tener, el nuestro tiene 3 plantas, los hay con más de 20 plantas, y el aspecto exterior, como luego veréis, pues no se diferencia en nada de un edificio tradicional, hecho con los materiales tradicionales, como puede ser ladrillo, hormigón, acero. Este edificio, dije 3 plantas, son 4, una altura superior a 18 metros. Se prevé que sea una atracción social, que tenga importancia también en educación ambiental, en cuanto a sensibilización de las ventajas ambientales que tiene este tipo de construcción. Y bueno, servirá, como os decía antes, de ejemplo para el desarrollo de ese barrio multiecológico en el cual los edificios serán de estructura de madera. Aquí vemos el edificio en su fase de construcción. Como veis, todo es madera, salvo estas barras metálicas de la base. Se fabricó con madera certificada de pino insigne, de Pinus radiata, de Montes Gallegos, aunque los paneles CLT es contralaminada, ¿no? Son tablas de madera que se van encolando unas a otras, pero de manera cruzada, para que aumente la resistencia. Son paneles de madera contralaminada, que son los que veis aquí. Y, como os decía, es madera nuestra, pero
la fabricación de los CLTs se hizo en el País Vasco, que es donde había una industria, hay una industria que se dedica a esto. Pero, curiosamente, ya sirvió de ejemplo, porque acaba de instalarse en Galicia una industria, en Coirós, en la provincia de Coruña, que fabrica CLTs. Y esto fue, de alguna manera, el acicate para que se metieran en ese negocio. Bueno, un poco en este edificio se planificó minimizando las emisiones de dióxido de carbono y también el consumo energético. Y se prevé en su mantenimiento también una baja demanda térmica y minimizar los residuos. Y se prevé que tenga un balance energético cero. ¿Y cómo se conseguirá eso? Pues primero que el edificio tenga una baja demanda energética, con un alto aislamiento térmico, con una buena orientación, que se estudió con detenimiento, con una baja inercia térmica, con una ventilación controlada, que tenga un bajo consumo energético y además que ese consumo energético proceda de biomasa, caldera de biomasa, aerotermia, geotermia, energía solar, y que se contemple, además, para ese edificio y para el barrio multiecológico para el que sirva de ejemplo, la generación de energía fotovoltaica, con aerogeneradores e incluso con minicentrales, de forma que el balance energético sea cero. Con lo cual, tendremos un buen balance energético, el mejor posible, pues, seguramente, y además, pues, tendremos un buen efecto, un buen resultado desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático y de la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Entre otras razones, porque la propia madera, el elemento de construcción, no emitirá mucho CO2 y otros gases a la atmósfera, como la fabricación de hormigón o de acero, sino que el material lo que está es almacenando precisamente carbono, que fijó a través de la fotosíntesis. Y aquí pues veis el resultado final del edificio. El edificio al final se cubrió, como la idea era utilizar materiales sostenibles y del país. La estructura es de madera, de pino insigne, de pino radiata, y exteriormente se revistió de pizarra, de losas de pizarra. Como veis, es un edificio que podía ser perfectamente de estructura de hormigón, de estructura de acero, y la duración, podéis pensar, la duración es similar o superior, porque los edificios con estructura de hormigón o de acero, que a veces nos parece que son eternos, también tienen una longevidad, una duración limitada, ¿no? Bueno, y por último, pues el proyecto contempla unas acciones de agricultura urbana, ¿no?, de creación de huertos urbanos. Se prevé destinar una hectárea, algo más de una hectárea, a huertos urbanos con elementos singulares, que están ahora de moda, sobre todo en los diseños de mentalidad pues, más ecologista, ¿no?, más ambientalista. Por ejemplo, con hoteles de insectos, jardines de lluvia para que vivan los anfibios. Se pretende una integración social de diferentes ámbitos de la ciudad, que actúe un poco como estos jardines urbanos, que actúen un poco como pegamento social, como acercamiento de personas incluso pues, de distintas edades. Queremos que sean huertos para todos, que incluyan diferentes tipos, por ejemplo, huertos para ciudadanos en general, huertos para mayores. El diseño, por ejemplo, para mayores normalmente se utilizan bancos un poco elevados para que no tengan que agacharse mucho, huertos terapéuticos, con plantas medicinales, huertos de aromaterapia, con
plantas aromáticas, familiares, escolares, didácticos. Y también se prevé actuaciones de cultivos verticales, sobre todo de cobertura de fachadas con vegetación, de fachadas verdes. Y aquí pues veis algún diseño, ¿no? Esto es una infografía de los huertos urbanos comunitarios, de los que se estaba hablando, de suelo, en este caso. Y esta es una fotografía pues, que no es de nuestro proyecto, de lo que son fachadas verdes, ¿no? De lo que son jardines verticales. Bueno, y esto es lo que quería contaros sobre nuestro proyecto. Muchas gracias. ¿Llevas el micrófono? Ah, no, está aquí. Está aquí, está aquí. Sí. ¿Se plantea de alguna forma, si hay excedentes energéticos, comunicar con los polígonos o con Un poquito más alto, por favor. Si se plantea de alguna manera, si hay excedente energético, la biomasa que se use para el polígono, por ejemplo, para la ciudad, o la idea es que esté todo cerrado y que sea autosuficiente y todo se consuma dentro del barrio? Yo lo entendí muy bien, porque me hacía un poco de eco. Sí, que si los cultivos energéticos van a servir únicamente para el consumo interno del barrio o también es para la ciudad. Bueno, en principio es para consumo del barrio, ¿no? Como os decía, pues se prevé una hectárea, algo más de una hectárea, es una superficie considerable. Pero los excedentes, pues un poco la idea que late, aunque no se contemplaba expresamente en el proyecto, pues sería pues, que se donase, ¿no? Pues a centros. Pues la idea es esa. En principio, la prioridad pues, es para los residentes del barrio, aunque van a ser huertos abiertos a todos los ciudadanos de Lugo, ¿eh? Pero bueno, por proximidad se entiende, se supone que los que lo utilizarán más serán los más próximos, ¿no? Los de ese barrio multiecológico, ¿no? Y si se produjeran excedentes, pues hombre, al final pues no sé lo que harán o lo que se hará, ¿no? Pero un poco la idea es que, como la propiedad es del concello, que el concello pues lo repartiese pues a los comedores sociales, por ejemplo. Bueno, me ha gustado mucho, Antonio. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Susana. Te felicito, os doy la enhorabuena por el proyecto, muy interesante. Quería saber primero, no me entera muy bien, este proyecto empezó, no sé, ¿hace cuántos años? La convocatoria fue del año 2014. El proyecto comenzó en el año 2016. Estaba previsto que terminase en el 2020, pero se pidieron 2 prórrogas porque con el edificio hubo problemas, porque como es un tipo de construcción que no es habitual, la primera licitación quedó desierta. Luego se aumentó un poquito el presupuesto y bueno, y ya hubo una empresa que sí que se animó, pero eso retrasó más de medio año. Entonces, estaba previsto que terminara en junio del 2020 y terminara en diciembre de este año. Bueno, lo que quería saber era, bueno, 2 cosas para mí interesantes. La primera, ¿cómo ha reaccionado, digamos, la ciudadanía de Lugo frente al proyecto? Es decir, ese barrio está habitado ya, hay gente que ya está realizando actividades allí, ¿no? ¿Y cuál es la sensación que tenéis
con respecto a la ciudad de Lugo, ¿no? ¿Qué efecto ha tenido? Y la segunda era saber un poco el presupuesto. Claro, he visto que hay muchas acciones, pero supongo que hay algunas que no están dentro de ese presupuesto, porque la construcción de las casas y todo eso, imagino que estará al margen del proyecto. No, está dentro del proyecto. Sí, pero con 3 millones habéis podido hacer todo eso. El ayuntamiento aumentó un poco su aportación en relación con la prevista inicialmente, sobre todo en el edificio. Sí. Y en cuanto al otro tema, el barrio todavía no está, el barrio está en proyecto, todavía hay un proyecto y unos planos muy bonitos, pero vamos, todavía no se desarrolló. Entonces, en cuanto a la aceptación de los ciudadanos aceptan muy bien lo que son estas acciones de demostración verdes. Lo ven, bueno, como una ampliación de las zonas verdes de la ciudad. Están bonitas, están cuidadas, es una zona bonita para pasear y eso lo ve muy bien. El edificio, yo diría que hay diversidad de opiniones, ¿no? Hay quien lo ve también razonable, lo ve bien, lo ve como algo de futuro, que tenemos que ir por ese camino de adaptación al cambio climático, pero bueno, hay quien lo ve todavía como que meterse en una casa de madera, que todavía piensan que es mejor lo tradicional, ¿no? Pero bueno, precisamente son acciones de sensibilización. Lo que se trata es de ir convenciendo a la gente, que vean que, oye, que eso se puede hacer, que funciona bien, que la gente que viva ahí que está contenta, que tiene un confort. Este edificio, yo estuve dentro varias veces y la verdad es que la habitabilidad es estupenda, ¿no? Te encuentras de maravilla allí dentro, haga frío fuera, haga calor, allí te encuentras, el confort es alto, ¿no? Y bueno, eso es lo que tiene que ir probando la gente, comprobando que realmente eso funciona y que el futuro pues seguramente tiene que ir por ahí. De todos modos, es cierto que en Galicia ya se están construyendo muchos edificios, sobre todo públicos. Las administraciones públicas, tanto la Xunta, Diputaciones, están construyendo pues ya polideportivos y edificios así importantes con estructura de madera. Eso también es importante para que sirva de ejemplo para la ciudadanía, ¿no? Ya sabéis que, bueno, los ciudadanos yo creo que en general, ¿no? Pero aquí en Galicia tal vez más, ¿no? Somos como Santo Tomás, nos cuesta creer, ¿no? Hasta que realmente vemos y vemos que funciona y que hay gente que vive ahí, que está contenta y tal, después los otros van detrás. Oye, pues sí, entonces nosotros también. De entrada, sí. ¿Alguna pregunta más? Voy a aprovechar que tengo el micrófono para hacer una pregunta, ¿no? En estas cosas que nos ha contado... Un poquito más alto, por favor. Esto va. Sí. En estas cosas que nos ha contado, la primera estructura de madera que nos enseñaba, que era para almacenar madera, era una estructura de madera de eucalipto. Sí, sí. Sin embargo, para la construcción de este edificio han decidido utilizar el Pinus pinaster, Pinus radiata, sí. Certificado, ¿no? Certificado, sí, como madera gallega, ¿no? Mi pregunta un poco va por esa línea de las especies que utilizamos para la construcción, ¿no? Porque si bien el pino es una especie autóctona y el eucalipto en principio no, o al menos así no lo consideramos, sí que es verdad que nuestros montes pues tienen mucho eucalipto y mucha acacia, que se utiliza mucho, creo, en construcción. ¿Por qué no utilizar esas maderas que, bueno, en principio nuestros bosques no son especialmente ecológicas y, sin embargo, sí se están utilizando en otros países para construcción en vez de otras especies que son, digamos, más propias, ¿no? Pues vayamos eliminando lo que nos sobra, entre comillas, en vez de utilizar algo que realmente es nuestro, ¿no? Y que, en principio, ecológicamente más beneficioso para nuestra tierra, ¿no? Entiendo yo. Sí. No, tiene razón, ¿no? El proyecto, además, en parte va por ahí, ¿no? Lo que pasa es que, de momento y actualmente, lo que tenemos en nuestros montes pues son... y lo que cortamos en Galicia pues son algo más de 5 millones de metros cúbicos de madera de eucalipto al año y 300, algo más de 3 millones de pino. Es decir, que casi cortamos mucha madera, la mitad de la que se corta en España cada año, pero casi exclusivamente de pino y de eucalipto. Entonces,
una de las ideas del proyecto era, bueno, dado que tenemos ese potencial maderero de esas especies, nos gusten o no, pues buscar otros usos también para esas maderas, que van fundamentalmente a la industria de trituración, la industria de pasta de papel, el eucalipto, y la industria de tableros, el pino, ¿no? Bueno, y algo también a serraderos. Entonces, un poco la idea era demostrar que también con esas maderas se pueden hacer otras cosas, diversificar el uso, ¿no? Pero bueno, por otra parte, hay una de las acciones es una plantación de especies frondosas, de 4 especies autóctonas, que se prevé que se apliquen los tratamientos culturales y silvícolas adecuados para producir madera de calidad. Es decir, también tratar de demostrar que podemos producir madera de calidad, aunque sea a turnos de corta más largos que con el pino y con el eucalipto, pero bueno, puede producir madera de calidad y también de alto precio, como producen en Alemania, por ejemplo, o en Francia con los robles, que son los mismos robles que tenemos nosotros. Pero nosotros, por circunstancias históricas, nuestros bosques autóctonos, la madera que producen pues es de mala calidad. Se fue aprovechando lo mejor y dejando lo peor, una cierta erosión genética. Entonces hay que empezar, precisamente ahora la Xunta estamos terminando de elaborar un plan de recuperación de las especies autóctonas para producir madera, frondosas autóctonas para producir madera de calidad. Es decir que, bueno, hay una preocupación por ese tema, pero hay que empezar por una mejora genética, tener planta de vivero de calidad. Si lo que tenemos hoy en nuestros montes, salvo algunas excepciones, hay algunos rodales selectos de producción, por ejemplo, de semilla de roble, de cerezo, pero en general lo que tenemos en los montes gallegos de especies nuestras, de especies frondosas, desde el punto de vista, son una maravilla muchos de nuestros bosques, una cosa no tiene que ver con la otra y albergan una gran diversidad, biodiversidad y ofrecen unos paisajes espectaculares, pero desde el punto de vista de producción de madera, que también la podían producir, además de eso, de paisaje, de biodiversidad, de eso, producir madera de calidad, pero ahí fallamos, ¿no? Entonces hay que empezar por tener un material genético de calidad, ser árboles que crezcan derechitos, sin nudos, que produzcan una madera buena. Y entonces esa madera sí que puede utilizarse también para hacer CLTs, igual que la de pino, o igual que la de eucalipto, o igual que la que utilizan en Centro Europa de abetos o de otras especies, ¿no?